Unidad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites tener en tu palabra, Señor, la enseñanza de tu palabra. Espíritu Santo, te invitamos a este lugar. Te pido que seas tú el que nos instruya, que tomes el control, Señor. Yo te pido, Padre, que nos enseñes. Por favor, límpianos y perdónanos, porque seguramente te hemos fallado, Señor, y muchas veces ni nos damos cuenta. Padre, perdónanos, límpianos, que nada estorbe, Padre, el crecimiento a través de tu palabra en nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir a la siguiente lección. Vamos a ir a la lección 9. Jorgito, entrégale sus lecciones a la hermana, porfa. Ah, excelente. Muy bien. Y no sé si me equivoco, pero creo que en 3 semanas terminamos el cuarto nivel, me parece. A ver, sí, 3 semanas. Estamos terminando ya. Pensé que era más del mes y medio, pero no, porque acuérdese que este es corto, no es como los otros. Entonces prácticamente nos quedan 3 semanas para terminar. Así es de que no se rindan, sigan adelante, porque 3 faltas pueden afectarnos, ¿sale? Y nos puede reprobar. Estamos en la lección 9, vamos a ver la 10 y de ahí nos quedan, sí, 3 semanas aproximadamente, ¿no? El reporte del libro, los resúmenes de los libros de lectura que los entregamos, de hecho se entrega un viernes antes, para revisión, ¿verdad? Entonces, esa es la idea, que se entreguen un viernes antes. Entonces, comiencen a hacerlos, para que no se atrasen. Es importante que cumplamos para que nuestra calificación salga completa, ¿sale? Entonces, yo espero que estén leyendo. Leer es importante y leer nos ayuda a crecer también. Bueno, vamos a comenzar. ¿Mande? Ah, pensé que me hablaba. ¿Mande? Como gusten. La verdad es que las generaciones pasadas se explayaron. Algunos los hicieron en computadora, engargolados, excelentes trabajos. Otros, ¿verdad? Rústico al asunto, pero el contenido muy bonito. Se notó que leyeron, que algo les quedó en el del libro, y pues estuvo muy bien. Entonces, yo les recomiendo que lo hagan en manual, o sea, háganlo, no gasten pues, porque me interesa más que en sus lecturas ustedes lean y algo se les quede. Se nota cuando escribimos el resumen. Entonces, para mí es más importante eso, el contenido de su resumen, que muestra que leyeron un libro, ¿verdad? Entonces, eso para mí cuenta más. Por eso no les voy a dejar la vara alta esta vez en cuestiones de presentación, pero sí hagan un buen resumen, que se note que leyeron los libros, ¿verdad? Que leyeron, que hubo lectura. Entonces, vamos vamos a empezar con la lección 9. Entonces, ¿ya están ahí? Página 24, ¿sí? Bueno, dice, ¿cómo escoger un equipo de líderes? ¿Por qué este tema lo compartimos con ustedes? Bueno, para que de alguna manera sepamos que lo que dice la Biblia lo tratamos de tomar en cuenta. Es decir, al que mucho se le da, mucho se le demanda. Entonces, en el equipo de trabajo, ¿cómo escogemos a un equipo de trabajo? ¿Cómo escogemos un equipo de líderes? Ahorita lo vamos a ver acá. Y dice así en segunda carta de Timoteo 2:2, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar.
también a otros. Y tenemos aquí los textos complementarios, a excepción de Lucas 2:28, ¿verdad? Que cuando lo revisamos no concuerda mucho. Entonces, vamos a seguir leyendo en la parte donde dice la implementación. Ahí vamos a leer. Hijo, préndete el clima de allá porque veo que los hermanos están, ¿verdad? Creo que tienen calor. Entonces, préndelo ya si nos da mucho frío, que no creo, lo apagamos, ¿no? Ya si nos ponemos morados, lo apagamos. Pero si no, pues así lo dejamos. Dice, la implementación de la visión celular demanda contar con un liderazgo bien preparado. La visión rompe el esquema tradicional de liderazgo centrado en una sola persona o de una sola persona y brinda a todo aquel que haya pasado por un proceso de restauración y capacitación la oportunidad de ser parte de un equipo de trabajo. ¿Qué significa, hermanos, que el servir a Dios como líder de célula, enseñando la palabra, no es solo de unos y de otros no? Todos tenemos la capacidad de poder llegar a ser líderes de célula, que impartan la palabra, que enseñen la palabra, que colaboren en formar a otros. Creo que todos podemos llegar a ser usados en esa forma, pero sí considero que para ser usados en esa forma, nosotros mismos debemos estar dispuestos a ser formados y a ser enseñados, ¿verdad? Y es algo que todos podemos hacer. Con la ayuda de Dios podemos llegar a hacerlo. Dice aquí, el Señor Jesucristo nos dio el mejor ejemplo de trabajo en equipo al formar discípulos a los cuales enseñó durante su ministerio en la tierra. Sí, Él siendo el Hijo de Dios, le brindó tanta importancia al trabajo en equipo. O sea, si Él lo hizo, pues, ¿quiénes somos nosotros para no darle esa importancia? Él le dio importancia a trabajar en equipo. Y el Señor se invirtió especialmente en 12 personas. Y esas 12 personas después se invirtieron en muchos más. Entonces el Señor trabajó así. Se invirtió, formó un equipo, ¿verdad? Trabajó con ellos, los formó, los capacitó. Gracias a Dios, ahí, ¿verdad? Como que yo digo, porque también vemos que había debilidades en los discípulos, ¿verdad? Pero con todo y eso, también le dieron valor a ser parte de un equipo. Entonces, voltea con el que está a su lado y dígale, tienes que darle valor a ser parte de un equipo. Porque si los discípulos y el mismo Jesucristo le dio valor a eso, ¿quiénes somos nosotros para decir que las cosas van a funcionar de manera diferente? Que hay gente que no le gusta trabajar en equipo, hermano, quiere ser el solito, ¿verdad? Y antes hay gente que se quiere pasar enseguida a ser el líder sin haber aprendido, sin haber sido un buen segundo, ¿verdad? Entonces todos tenemos que aprender a ser un buen segundo antes de ser un buen primero. Entonces, mire, le voy a decir algo. Para mí, las personas que son un buen segundo de un líder son personas confiables. Porque ahí su corazón se muestra. Le voy a decir por qué. Porque es más fácil ser un buen segundo mío. Porque yo soy a la que Dios usa para posicionar, ¿me entiende? Que ser un buen segundo de otro que no tiene como la autoridad para posicionarte, ¿me entiende? Entonces hay gente que puede ser un buen segundo del pastor, pero es un muy mal segundo de su líder. Y eso da que pensar. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? Entonces, ¿por qué? Porque no le damos valor a lo que es trabajar en equipo. Y si nosotros no tenemos la visión de lo que es trabajar en equipo, hermano, pues creo que en vez de impulsar el reino de Dios, a lo mejor hasta nos convertimos en gente que quiera trabajar en su propio reino. Y eso no es de Dios, ¿verdad? Porque nadie aquí trabaja por su propio reino. Debemos trabajar con la misma visión, que es el reino de Dios. No estamos construyendo el imperio de un hombre. Tristemente, hay gente que cae en eso, en construir su propio imperio.
Y es feo, hermano, encontrar así en medio del pueblo de Dios. Pero yo creo que aquí no estamos trabajando por el imperio de un hombre, estamos trabajando por el reino de Dios, ¿verdad? Entonces voltee de nuevo con el que está a su lado y dígale, dale valor a trabajar en equipo. A Jesús le tomó 3 años y medio formar los líderes que continuarían con el trabajo después que él no estuviera. ¿Cuánto le tomó? Aproximadamente 3 años y medio. Entonces, Jesús se invirtió y lo hizo de manera muy estratégica. Dice aquí, Él los formó trabajando en sus vidas para moldear su carácter a fin de que se conviertan en idóneos para continuar con la visión que Dios les había dado, la salvación del mundo. Así es, el Señor trabajó con ese equipo de trabajo y sabe algo. Ese equipo de trabajo era bien diferente uno del otro. Asombrosa labor. Yo le digo al Señor, Señor, te admiro. No solo porque eres Jesús, sino porque tuviste fe en 12 tan diferentes uno del otro y no perdió la esperanza, ¿me entiendes? Y aquí entre nos, no había un equipo más complicado que el que Jesús tenía. Porque ahí en ese equipo de 12 había enemigos. Había temperamentos tan diferentes, costumbres a pesar de la cultura, de la misma cultura que vivían en la mismo pueblo, había diferentes pensamientos, diferentes formas, diferentes visiones. Y vaya, creo que yo digo, Señor, si ellos lograron estar unidos, nosotros podemos. Con tanta diferencia, nosotros podemos trabajar en equipo. Obviamente vemos el trabajo de Jesús y vemos la formación de los discípulos y vemos de qué pie cojeaba de repente uno que otro, que también les costó, pero creo que por amor al Señor lograron abrazar la visión y amar la visión también, ¿no? Y lograron trabajar en equipo. Entonces, si ellos lo lograron con la ayuda de Jesús, nosotros podemos lograrla con la ayuda de su Espíritu Santo entre nosotros. Entonces, vuélvale a decir al que está a su lado, dale valor a trabajar en equipo. Seguimos leyendo. Él los formó trabajando en sus vidas para moldear su carácter a fin de que se conviertan, ¿verdad?, en idóneos. Dijimos, ¿para qué? A ver si se le quedó, ¿para qué era? Exactamente. Bueno, espero que se nos quede. Ok, vamos al punto número 1. Importancia del trabajo en equipo. El trabajo en equipo es imprescindible, especialmente dentro de la iglesia, porque facilita el crecimiento y hace que sea continuo y sólido. También la diversidad de funciones en un mismo cuerpo, todas dirigidas al logro de un objetivo, ¿verdad?, común. Entonces, hermano, dice aquí que el trabajo en equipo facilita el crecimiento, que haya crecimiento continuo y sólido. ¿Por qué, hermano? Porque una sola persona no puede lograr lo que un equipo de trabajo puede lograr, ¿me entiendes? Uno solo. Solo Dios puede hacerlo solito. Nosotros no. Somos seres humanos limitados y necesitamos la ayuda unos de otros. Y mientras más grande sea el sueño, más gente vas a necesitar. Mientras más grande sea el propósito y la visión, más gente se va a necesitar. Entonces, mientras entendemos eso y nos involucramos en el equipo de trabajo, ahí tú puedes descubrir tus dones, puedes descubrir tu propósito, tu llamado. Dios te puede añadir más de lo que tienes o simplemente descubrir lo que ya Dios depositó en tu diseño. Y nosotros como líderes descubrimos también lo que hay en cada persona cuando la persona se involucra. Porque los líderes no solo recibimos revelación así de que lo vi en el espíritu, salieron alitas del hermano, cosas así. O sea, uno lo descubre
porque uno vea moverse a la persona en su don. Y uno dice, a veces, mire, por ejemplo, a mí me pasó que conocí a un matrimonio que ya está aquí. Y cuando yo lo vi, le dije a mi esposo, ellos son maestros de la palabra. Lo supe. Nunca los oí predicar, nunca los vi moviéndose, pero no me pasa así con todos. O sea, hay gente a la que así es, Dios me muestra y sé, él tiene esto, él tiene, simplemente lo sé por el Espíritu Santo, pero no es siempre así. Entonces, la mayor parte del tiempo, ¿cómo descubrimos los dones de la persona? Porque la persona se involucra en el trabajo en equipo y uno la ve. Ahí está. Por ejemplo, yo veo que hay gente que sí tiene el don del servicio como don, tal, o sea, es un don, ¿me entiendes? Y lo hemos visto, esta persona tiene el don de servicio como don puro, o sea, es un don. ¿Por qué? ¿Dónde lo descubrimos? O sea, lo vemos cómo se mueve, cómo se desarrolla. Entonces, hay dones que hemos notado en las personas porque se involucran en trabajo en equipo, se involucran cuando hay una necesidad, se involucran a la visión y uno va descubriendo. Incluso el líder sabe que esta persona es buena para esto, o sea, hemos visto esto en ella. Ok. El mismo líder se da cuenta porque la persona se involucra y ahí va descubriendo quién es, qué dones tienes, qué habilidades tienes, ¿verdad? Y es la manera en que vas descubriendo y uno también lo va viendo. Entonces hay gente que nunca se involucra, nunca. ¿Para qué será bueno? Creo que entra con estilo a la iglesia y se va con estilo, es todo lo que hemos visto, ¿verdad? Hay personas en las que solo vemos eso, entra con estilo y se va con estilo, es todo lo que hemos visto en esa persona, porque nunca se involucra en el servicio. Entonces, yo creo que debemos de darle valor al trabajo en equipo y seguirnos desarrollando. Dice aquí, vamos a seguir leyendo. Pero todas estas cosas las hace un mismo espíritu, ¿verdad? Repartiendo a cada uno en particular como él quiere, porque como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, haciendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Cuando se trabaja en equipo, el esfuerzo es compartido, por ejemplo. Ahora, el Espíritu es el que hace todo, el Espíritu es el que nos añade, el Espíritu es el que nos da los dones y el Espíritu es el que hace que cada uno de nosotros seamos un complemento del cuerpo, así como los miembros del cuerpo son muchos, pero esos miembros hacen un cuerpo, así somos aquí, cada miembro pertenece al cuerpo de Cristo y cada miembro tiene una función, ¿verdad? Y cuando ese miembro trabaja juntamente con los demás miembros, el esfuerzo es compartido. Imagínense que solo una mano levantara el peso. Su pobre mano, hermana, pobre bracito, ¿verdad? Es complicado. Pero qué padre cuando ya las dos manos se involucran para levantar el peso, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. Cuando el cuerpo y cada uno de los miembros responde, escuche, la carga es menos. Por ejemplo, yo le puedo decir algo. Qué tremendo sería que aquí en la iglesia ningún líder quisiera colaborar. Ninguno dijera, no, ese chamba del pastor. El pastor que cante las alabanzas. El pastor que ministre. El pastor que haga esto. El pastor que haga aquello. Imagínese, hermano, qué difícil sería. La verdad sería muy complicado, ¿verdad? No nos alcanzaría ni el día. Yo creo que ni la vida. Ni podríamos mantener una casa ni la otra, porque a qué horas atendemos a nuestros hijos. Porque eso sí, la iglesia demanda que el pastor tenga en orden su casa. Y es difícil. ¿Por qué? Porque la iglesia demanda eso, pero también demanda tiempo del pastor. ¿Y a qué horas el pastor atiende a los hijos? ¿A qué horas? ¿Me entiendes? No sé si me explico, hermano. Por eso el principio del cuerpo, digo, ay Señor, gracias, porque el principio del cuerpo hace que el esfuerzo sea compartido. Y asimismo en la iglesia y en las células, asimismo en el equipo de trabajo de servidores, asimismo en el equipo de trabajo de niños, asimismo en el equipo de trabajo de alabanza, asimismo. Cuando nosotros tenemos la visión o
hermano, sí, la visión o la revelación de lo que es ser miembro del cuerpo, hermano, maravilloso. ¿Por qué? Porque el esfuerzo es compartido. La carga se vuelve menos pesada cuando la iglesia tiene entendimiento. Pero cuando no la tiene, hermano, ay Señor, es muy complicado. ¿O no? A ver, los líderes, lo que callamos los líderes, no es cierto. Pero sí o no es difícil cuando no tienes a nadie que te ayude. Nadie quiere visitar, nadie quiere, nadie quiere apoyar, nadie quiere tomar el compromiso. Qué difícil es para el líder cuando el cuerpo de Cristo no entiende. Qué difícil. Yo lo viví. Lo viví en algunos equipos de trabajo en donde no podías contar con nadie. Y decía, Señor, yo sé que tú me ayudas. Yo me recordaba, Señor, yo sé que tú me ayudas, pero por algo dejaste el cuerpo. O sea, por algo existe el principio del cuerpo, donde todos los miembros tienen su función, ¿verdad? Qué difícil. Pues muchas veces yo me encontré en esa postura. Qué complicado cuando los miembros del cuerpo no tienen entendimiento, ni tienen compromiso, ni aman a Dios ni a su reino. Es complicado, pero qué bendición cuando en una iglesia los miembros tienen el entendimiento que para algo están, que para una función están, ¿verdad? Qué bendición, la verdad. Y qué bendición cuando en una célula los miembros de la célula entienden que no están ahí solamente para llenar un lugar, sino que son parte de un equipo de trabajo. ¡Qué bendición! Porque es gente que ha recibido el entendimiento de parte de Dios, porque es gente enseñable, ¿me entiende? ¡Qué bonito! ¡Qué lindo es eso! Pero cuando no, qué triste. ¿Por qué? Porque el esfuerzo no es compartido y la carga se vuelve muy pesada. Número uno. Número dos, ¿verdad? El miembro que no se quiere mover se va a atrofiar. Hay gente atrofiada ahorita. Miembros atrofiados. ¿Usted ha conocido a una persona que tiene atrofiada su pierna o su brazo? ¿Sí o no? ¿La ha conocido? ¿Ha visto? ¿Le es fácil desplazarse tan solo al cuerpo? No. Es bien difícil. Y ese miembro atrofiado, hermano, no está cumpliendo su función. Y a veces se convierte en una carga más que en una ayuda para el cuerpo. ¿Sí o no? Y otra, la condición del mismo miembro viene a ser triste. Entonces, cuando la persona llega al cuerpo de Cristo y el miembro desde el principio no se quiere mover, se atrofia. Y luego no lo puedes mover ni con una yunta de bueyes. ¡Vámonos, dale, muévete! Difícil. Ni con una yunta de bueyes lo mueves, ¿verdad? Se atrofian, hermano. Entonces dígale al que está a su lado, guárdate de que no seas un miembro atrofiado, ¿verdad? Muévete, no tardes mucho en moverte, porque eso no es bueno. Así como cuando un miembro no se mueve, ¿usted ha visto, hermano? ¿Usted ha visto esos deportistas que levantan pesas? Que de aquí para arriba están bien. Y cuando le ve los piecitos, ¿verdad? Sí, piecito, ¿verdad? Que apenas si se le ve, y la verdad se ve así como medio chistosón, ¿sí o no? ¿Por qué será? Porque lo único que trabajan son estos miembros, y estos están bien fuertes, pero las piernitas, ¿verdad? Hasta atrofiaditas se ven, porque esas no las trabaja. Bueno, hay células así, ¿verdad? Células que una parte están así, y otras partes están así, así como que nomás no se mueve ni tremendo, porque pues se ve un poquito anormal eso, ¿no? Pero es solo un ejemplo, hermano, solo un ejemplo, ¿verdad? Para que podamos entender con algo simple la importancia de ser miembros que se muevan, que cumplan con su función, ¿verdad? Bueno, se garantiza la continuidad de la obra. El trabajo no se detiene, la motivación persevera, pues unos a otros se animan, la multiplicación es más rápida,
Se valoran los dones y talentos de cada persona. Se descubre, qué bonito descubrir en la célula gente que tenga el don de sanidad, ¿no? Hermano, órale, a orar por el que se enfermó. Está en el hospital, vamos a orar, o sea, vamos, porque tú tienes don de sanidad, vámonos. Qué bonito descubrir a gente así en las células. Gente que tiene ese tipo de dones de sanidad, ¿verdad? De gente que se mueve en liberación, porque ahí se descubre que tiene, órale hermano, vámonos, tú eres el bueno para liberación, vamos, órale, o tú para sanidad, vamos a orar por este que está enfermo. Qué bonito que sea así, ¿no le parece? Pero luego es el líder que hace todo. El líder va a orar por el que se enfermó, el líder se enchamucó, el líder va a orar, ¿verdad? Espero que no se champuque el líder, ¿verdad? Pero el líder es el que hace todo. Entonces, así como es pesado para un pastor tener que hacer todo, también para un líder, ¿verdad? Por eso a veces el líder le piensa. Sí, porque cuando te ponen, tienes que presupuestar que eso pasará. ¿Por qué? Porque la mies es mucha, pero los obreros son flojos, ¿verdad? No, pocos, era pocos, ¿verdad? Ya la estoy cambiando, perdóname, Señor. Son pocos. Hay mucho pueblo, pero pocos obreros, ¿verdad? Muchos hijos que quieren ser premiados por el Padre, muchos hijos que quieren ser recompensados por el Padre, pero muy pocos obreros. Ok, seguimos. Número 2, el trabajo en equipo considera a cada persona. A lo largo de su vida ministerial, el Señor Jesús tuvo en cuenta a cada persona, no por lo que se aparentaba, sino por el potencial que sabía que existía en ella. Al escoger a su equipo de trabajo, implantó en ellos su carácter y les dio autoridad espiritual para que realizaran el trabajo de las diferentes naciones de la tierra. Así es. Mire, Jesús valoró las diferencias en su equipo. Cada uno de los discípulos era diferente. Y aunque cada uno de los diferentes miembros de su equipo tenían debilidades, y pues cada uno venía, hermano, rústico, esa es la verdad. Con todo y eso, el Señor vio el potencial que había en ellos. Por ejemplo, yo trato de aprender de Jesús, de verdad, porque a veces somos demasiado prejuiciosos, ¿me entiende? Hay mucho prejuicio en nuestra vida y el prejuicio nos ciega ante el potencial que hay en otros. Por ejemplo, yo veo a Jesús viendo potencial en un Pedro que no tenía candado en la boca, ¿verdad? Es la verdad. Pedro, yo decía, ay Señor, pensando en esto, hermano, Pedro no tenía candado en la boca. Pedro, si algo había en Pedro antes de ser formado, era imprudencia, por ejemplo. Pedro era un hombre muy emocional, se dejaba llevar por sus emociones muy rápido. Dado a la ira, por ejemplo. ¿Usted ha visto el perfil de Pedro? Porque me está viendo raro, ¿eh? O sea, parece que yo le estoy hablando de alguien más. ¿Sí ha leído la Biblia, hermano? Entonces, sí concuerda en que el apóstol Pedro era así, ¿verdad? Porque me ve raro, o sea, yo digo, padre, ¿será que no lo han notado o qué? Piensan que cuando llamaron a Pedro ya tenía las alitas atrás. O sea, ya venía San Pedro con la llave en la mano. No. Eche un vistazo a quién era Pedro. Y Pedro, cuando no la regaba, ¿verdad? Pedro era todo. Yo me identifico mucho con Pedro, ¿sabe? Por eso digo, ay, si Pedro fue formado y yo también puedo, ¿verdad? Porque yo también me identifico en ciertas cosas con él. Entonces, Jesús vio potencial en Pedro, no lo desechó, ni siquiera cuando lo negó 3 veces, ¿verdad? ¿Qué hubiera hecho usted si lo niegan 3 veces? Si hablan mal de usted, hermano, no que yo no soy la mejor, pero trato de ser como Jesús. O sea,
podemos descartar a la gente como líderes solo porque hablaron mal de nosotros en una ocasión, ¿entiendes? A mí me pasó. Pero uno no tiene que descartar a la gente tan rápido. Tenemos que tener paciencia, tenemos que ver potencial en los demás. Y la verdad es que la gente que conocemos no es lo que va a ser todavía. O sea, vaya, ni nosotros somos lo que vamos a hacer más adelante todavía. Entonces Jesús vio potencial. Tenemos que aprender a ver el potencial que hay en las personas y no descartarlos por sus errores. Porque imagínese, hermano, que Jesús tenía motivos para descartar a los discípulos, hermano. ¿Sí o no? Para empezar a Pedro. Pedro era el primero descartado porque, ay, Pedro, ¿verdad? Yo admiro al apóstol Pedro, la verdad. Tremendo. Pero motivos tenía para descartar a cada uno de ellos, por supuesto. ¿Usted cree que Jesús no se daba cuenta de que Judas era ladrón? ¿Usted cree que Jesús no sabía que cuando Judas hacía las cuentas decía uno para acá y otro para acá, ¿verdad? Uno para allá y otro para acá. ¿Usted cree que el Señor Jesús no se daba cuenta? Claro, le vio potencial hasta para lo que iba a hacer, ¿me entiende? Jesús vio potencial. Entonces, nosotros a veces somos prejuiciosos, como líderes somos prejuiciosos. No seamos prejuiciosos. Veamos el potencial que hay en las personas y no descartemos tan rápido, porque nosotros no fuimos descartados con todos nuestros defectos y el Señor confió en nosotros. Y eso a veces digo yo, Señor, tú confiaste en mí a pesar de mis defectos. Tengo que aprender a confiar en los demás a pesar de sus defectos, porque conmigo tú lo haces. Entonces, debemos aprender a ser como Jesús, ¿verdad? A ver el potencial en cada uno como lo hizo Jesús. Dice, hoy podemos hacer lo mismo que hizo Jesús construyendo un edificio con piedras humanas. La iglesia de Cristo no es un edificio construido con ladrillos y adornos con alfombras, sino que está conformada de personas de todas las culturas, razas y clases sociales. Hermanos, somos piedras vivas. ¿Por qué cree que la Biblia nos llama piedras vivas? ¿Sí sabía usted que la Biblia nos llama piedras vivas? Porque somos piedras vivas. ¿Alguien tiene idea de por qué, de acuerdo a lo que dice la Biblia? ¿Por qué somos llamados piedras vivas? ¿Perdón? Sí, pero ¿por qué piedras vivas? Exacto. Porque somos, cada piedra, cada uno de nosotros conforma la iglesia del Señor, el templo vivo del Señor. ¿Me entienden? Somos la iglesia. Exactamente. Cada uno de nosotros somos una piedra de una edificación que no es natural, que es sobrenatural. La iglesia, el edificio vivo, el templo donde habita la gloria del Señor. Cada uno de nosotros somos esas piedras. Cada uno, hermano, cada uno posicionado conforma el gran edificio sobrenatural. Si una piedra falta, ¿usted cree que se nota o no se nota? Por supuesto que se nota. ¿Usted cree que haga la diferencia o no? Claro que sí hace la diferencia. Claro. Entonces dígale que está a tu lado, eres importante en el reino. Eres importante. Eres necesario. Somos necesarios en el reino. Y cada uno de nosotros, dice aquí, cada persona es un líder. Y sí, cada uno somos líderes potenciales. Somos líderes potenciales. Dice aquí, al conformar un equipo, considere siempre que la clave del éxito radica en que cada persona que nos rodea se convierte en un líder con capacidad de orientar a otro. ¿Puede leer esto? ¿Me puede ayudar a leer eso, por favor? Léalo. A ver, le cuento 3. 1, 2, 3. ¿Sí? Sí, ahí estamos en la escuela de obreros. Vamos, le cuento de nuevo. No es broma, hermano, no, es broma. Solo es porque me dio gracia. Cuento 3 y lo leemos. 1, 2, 3.
Dice, con capacidad de orientar a otro. Cada uno tenemos la capacidad de ser un líder, con la capacidad incluso de orientar a otro, de capacitar a otro. Imagínense, qué tremendo, ¿no? Que estás para llegar a capacitar a otro, para formar a otro, para instruir a otro. Hermano, no en vano somos llamados piedras vivas. Mire lo que dice, Primera de Pedro 2:5, de lo que nos habló el párrafo que acabamos de pasar. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos piedras vivas y las piedras vivas dan vida, ¿me entiende? Son capaces de dar vida. Cada uno de nosotros somos capaces de invertirnos en otros, de capacitar y formar a otros. Ahora, dice aquí, aquí hay una guía para escoger al equipo. En términos generales, debemos actuar de la misma manera que Jesús hizo. Número 1 o A, dice, gánelos en oración. Dice, gánelos en oración. El Señor permaneció toda la noche orando por aquellos que habrían de formar parte de su equipo. Y al día siguiente se dedicó a buscarlos, ¿verdad? Jesús oró para formar su equipo. Asimismo debemos hacerlo nosotros en las células. A lo mejor ahorita nadie quiere colaborar. A lo mejor nadie quiere acompañarte a visitar. A lo mejor nadie quiere apoyar. Gánalos en oración. Dios es el que levanta y despierta los espíritus, ¿verdad? Dios es el que levanta y despierta los espíritus. Mire, nosotros estuvimos orando para que Dios nos diera un equipo de trabajo en un principio, porque no había en sí un equipo de trabajo con formación para la visión, no lo había. Había otra visión que ya estaba distorsionada, pateada, partida. Entonces, tuvimos que orar. Señor, ayúdanos, Padre, danos un equipo de trabajo, dale la visión, Señor, levanta a la gente que es punta de lanza, levanta a las personas para esto, para lo otro. Había áreas no cubiertas, hermano. El grupo de alabanza estaba para llorar. Ya no sabía yo si lloraba por la presencia o por el desastre que había, ¿me entiendes? Perdón, hijos, perdón. Pero en un principio no había. Yo eso le testifico a los pastores. El otro día le enseñé al pastor, había un pastor pues sufriendo porque no tenía apoyo. Un pastor. Eso me decía, pastor, ya grande el pastor, ya entrado en añitos, o sea, no joven pues, ya era un pastor grande. Pastora, es que como el cuento de los perritos, ¿verdad? Los dos que me quedaban, así, yo dije, pastor, no se desanime. Y yo le testifico cómo Dios levantó los equipos aquí. Yo le digo, es algo que Dios hizo por nosotros. O sea, Dios nos ayudó a formar un equipo. Dios, el Espíritu Santo lo hizo. Yo reconozco que si el Espíritu Santo no hace la obra, solos no lo hubiéramos podido lograr. Y yo le cuento, mire, tan solo el grupo de alabanza, pastor, le digo, yo sí le dije, pues estaba para llorar, ¿verdad? La verdad que los admiro porque aún así ellos no se rindieron, los hermanos, pero no había realmente algo formado. Y cuando le enseñé el video, mire, le enseño un video de lo que hoy Dios ha hecho. Y este es el equipo de alabanza. Le enseño un video de un de un servicio y el pastor hasta se puso a hablar en lenguas, hermano. No le bromeo, realmente eso pasó. Cuando yo le enseñé el video al pastor, el pastor glorificó a Dios y empezó a hablar en lenguas. Y yo lo volteé a ver y yo dije, pues no, sí, Dios lo hizo, porque eso solo Dios lo puede hacer.
Entonces yo le decía al pastor, mire, Dios hizo esto. Dios nos ayudó a formar los equipos. El Señor nos ayudó a que cada área capacitara a alguien y el mismo Espíritu capacitó. Nosotros en lo que Dios nos enseñó lo hicimos, pero yo creo que la labor principal de formación, ahí entró el Espíritu Santo a hacer la principal obra, ¿me entiende? Entonces, yo creo, hermano, en lo que el Espíritu de Dios hace. Jesús trabajó y hizo su equipo y lo hizo con la ayuda de su Padre, no lo hizo solo. Pasó en oración, pidió un equipo y dice, yo todo lo que hago, lo hago, ¿verdad? No lo hago solo. Yo lo que mi Padre me dice, eso hago. ¿Sí no decía Jesús eso? Entonces, búscalo en oración, gánalo en oración, gánalo. Gánate a tu equipo de servidores en oración, porque a veces los equipos de servidores carecen de servidores. Se llaman equipos de servidores. Y a veces, hermano, como la canción de los perritos, ¿verdad? De los 6 que yo tenía, ya nomás me quedan 5, no sé cómo va eso. Pero hasta que le queda 1 o 2 peloncitos para servir al líder, ¿me entiendes? Gana a tu equipo de servidores en oración. Elementos hay que ganarlos porque a veces están perdidos. Dentro del mismo servicio están perdidos. Tienen el privilegio de servir al Señor y no se dan cuenta, menosprecian el servicio. Y eso es triste. Hay que orar. Yo observaba esa necesidad. El Señor me ha estado mostrando la necesidad de orar para que el Espíritu Santo abra los ojos, despierte, apasione. Y vamos a tener una semana dedicada al Espíritu Santo en ayuno y oración. Se la anuncio, que ya muy pronto la vamos a tener, porque el Espíritu Santo muestra esa necesidad. Y yo creo que Dios quiere que trabajemos y que nos activemos, guiados por el Espíritu. Cada uno como miembro activo, no de una organización cualquiera, no de una denominación o de un grupo religioso, hermano, sino del reino de Dios, porque somos piedras vivas que edifica una casa espiritual para el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Bueno, dice, ve seleccionando hombres fieles. La fidelidad es una cualidad que distingue a los miembros de nuestro equipo para poder confiar la visión que hemos recibido de parte de Dios. Pablo le dijo a Timoteo que debía entregarle la labor a personas idóneas, ¿verdad? Insinuándole la importancia de la fidelidad. Jesús cuidó esta fase en la selección de su equipo. Personas fieles, ¿verdad? Personas que muestren fidelidad. Hombres fieles, dice en la primera palabra clave y luego es visión. Ok, vamos a la C. Escoja personas deseosas de servir al Señor. La disposición de servicio es otra de las cualidades que deben destacarse en quien forme parte de un equipo de trabajo o de obreros. Los discípulos de Jesús siempre estuvieron dispuestos a servirle en todo, motivados por el amor a Dios y por el mismo ejemplo del Maestro. ¿Quién les enseñó? Jesús. ¿Con qué, hermano? Con su ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál faltó? ¿La A? Ay, no me digas. Es que no leí completo, nada más lo expliqué. Es nosotros. Lo expliqué, eso no lo leí, lo expliqué. Nosotros también debemos conquistar. Es que lo expliqué, no lo leí, pero es nosotros. ¿Sale? ¿Cuál le falta? Apenas voy para allá. No se me desesperen. Sé que escoja personas deseosas de servir al Señor. Eso ya lo leí. Dice, la disposición de servicio es otra de las cualidades que deben destacarse en quien forme parte del equipo de trabajo o de obreros. Dice, deseosos de servir, apasionados por el servicio, ¿sale? Gente que quiera servir, porque sabe,
¿Sabe por qué? Porque de por sí pasa esto, que eso, sí, me entristece a mí que soy hombre, digo, hablando de ser carne, que no será el corazón del Señor. Realmente a mí me entristece bastante, hermano, que uno tenga que perseguir a la gente para que cumpla con su compromiso. Esa parte, a mí como pastora, me entristece y me frustra bastante que tengamos que perseguir los jueves, principalmente a la gente, para completar los equipos de servicio, porque la gente que se comprometió, hermano, no está disponible cuando dijo y tomó el compromiso. O sea, esa parte, sí y se los digo porque es una realidad, ¿me entiende? Ahora, yo entiendo que hay situaciones de veras en donde uno dice, no, sí, es que el hermano no puede servir así, está enfermo, se siente mal, no puede hacerlo. Esa parte que ni que siempre tratamos de ser comprensivos en esas situaciones, cuando son situaciones en donde de verdad la persona dice es que no me es posible, mire, esto está pasando, es entendible, tratamos de ser siempre comprensivos, pero no es el caso, ¿verdad? Luego de los equipos de servicio, a veces no es el caso. A veces el caso es una falta total de pasión por servir. O sea, comenzaron, se les eligió porque se les vio deseos de servir, pero ese deseo se esfumó. Entonces, no debemos, más bien debemos cuidar de que no nos pase eso, ¿verdad? Dice aquí, seleccionamos hombres moldeables, corazones enseñables. Seleccionamos hombres moldeables. La visión solo puede ser desarrollada por hombres y mujeres dispuestas a entrar en un proceso de transformación de su carácter, su manera de pensar, las distintas áreas de su vida, con el fin de convertirse en vasos útiles para el ministerio. Cada quien debe verse como barro en las manos de Dios para que Él le moldee de acuerdo a su propósito. ¿Qué es importante para nosotros? Lo que dice esta lección. Corazones enseñables. A lo mejor la persona está como cuando en un principio el apóstol Pedro, ¿verdad? Verdezón el asunto. El apóstol, así yo pongo de ejemplo el apóstol Pedro porque yo me identifico con él, ¿verdad? En mis debilidades, mis fallas, en la formación que Dios me ha dado. Tal vez las personas están en esa misma condición, ¿no? Pero hay algo. Tienen un corazón enseñable, tienen un corazón que recibe, tienen un corazón dispuesto para ser formados, ¿verdad? Para ser tratados. Porque la verdad es que Dios usa a nuestros líderes, usa a nuestros pastores. Dios usa a mis pastores para darme forma, hermanos. Sé que el Espíritu Santo hace la labor directa, porque es la obra del Espíritu. Nosotros somos obras del Espíritu. Pero Dios usa a nuestros líderes, a nuestros pastores, para, en parte, traer esa formación. ¿Me entiende? Dios usó a mis pastores para formarme. Gran parte de lo que soy es porque Dios los usó a ellos para formarme. ¿Me entiende? Yo aprendí muchas cosas. La forma que yo tengo incluso como pastor y como líder, en gran manera, es muy parecida a ellos, porque ellos me formaron, ¿me entiende? Y traté de ser enseñable para que la bendición de ellos me persiguiera a mí. Porque la unción que tú honras, ¿verdad? La autoridad que tú honras, eso que tú honras y recibes con corazón enseñable, eso te persigue, eso te determina. Eso es bíblico. Entonces, la unción que tú honras y reconoces es la que va a venir sobre ti. Entonces, hay que tener corazones enseñables, ¿verdad? Hay mucho que aprender, hay mucho que recibir de nuestros líderes. No solo estoy hablando del caso de mi esposo y de mí, no me limito a eso, hablo de los líderes que Dios puso para formarnos, para enseñarnos e instruirnos, ¿me entiende? Entonces, esto es bien importante, porque un corazón enseñable, hermano, es un corazón que va a recibir, es un corazón que va a ser, vaya,
va a cumplir su propósito porque está abierto a lo que Dios quiere hacer en su vida a través de la formación de carácter, ¿verdad? En donde la formación de carácter, aunque Dios use a tus líderes, viene directamente del Espíritu Santo. Porque una cosa es lo que nosotros como líderes hacemos, pero otra cosa es lo que directamente el Espíritu de Dios hace contigo, ¿verdad? Dice aquí, vamos a ver la aplicación. Si aún no es miembro de un equipo de trabajo dentro de la iglesia o en una célula, manifieste su interés en servir para que pueda ser tomado en cuenta y se sume al ejército de adoradores y obreros que sirven al Señor con todo su ser. Hay tarea. Lea y estudie primer libro de Crónicas 12, destacando las características que tenía el equipo de David. Esa es la tarea. Aquí mismo, a ver, ¿tiene espacio en su libro? A ver, enséñeme. ¿Habrá espacio? Aunque sea un poquito. Ahí abajo, ¿qué características? Vea, ya sea fidelidad, lealtad, disposición, lo que usted encuentre. ¿Sale? Primer libro de Crónicas 12. Vamos a ver cuántas cualidades se encuentran en los siervos de David, del equipo de David. ¿Sale? Seguramente también va a encontrar debilidades, ¿no? Pero principalmente, ¿verdad? Características que tenía. ¿Sale? Vamos a orar. ¿Algo les faltó a alguien? Vamos a orar. ¿Qué pasó, hija? ¿Cuál será? A ver. De una vez, a ver, enséñame. Dice equipo de trabajo, es la primera, hija. Y luego es, la segunda es trabajando. La tercera es el trabajo. La cuarta, objetivo común. Y no sé si tiene la siguiente, que es el esfuerzo es compartido. ¿Ya hasta ahí? ¿Sí? Ok, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, bendecimos tu nombre. Gracias por darnos el privilegio de servirte, de ser parte de un equipo. Señor, danos corazones enseñables, danos corazones dispuestos, ayúdanos a tenerlos, Señor. Que también, Padre, le demos valor a tener un equipo de trabajo y que cada uno de nosotros seamos miembros no atrofiados, sino en movimiento, ejercitados, que cada día descubren su propósito, sus dones, sus habilidades, el llamado, Señor. Ayúdanos, Padre. Te damos muchas gracias y bendecimos las ofrendas que traemos para ti. Recíbelas porque de esta manera te honramos y te reconocemos en el nombre de Jesús. Amén. Podemos depositar nuestra ofrenda. Rapidito a San Juan 17 del 6 y vamos a estar leyendo San Juan 17 del 6 al 26. Vamos a leer bastante. Vamos a hacer algo, saque su Biblia, por favor. Yo voy a leer un versículo y usted va a leer otro. Yo voy a leer otro y así nos vamos a ir intercalando los versículos, ¿sale? Y lo va a leer fuerte. Vamos a tratar de empezar en cuanto yo termine para que empiecen juntos, ¿sale? Para que no parezca rosario. ¿Sí, hermano? Muy bien. San Juan 17, 6. Dice así, se llama la sesión 10, relación entre el líder y sus discípulos. Comenzamos con San Juan 17, 6 y lo leemos así, dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran. Vamos a pedirle a los niños que guarden silencio, hija, porque se oye mucho ruido, por favor. Voy a volver a leer. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra.
Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Bueno, vamos a leer la primera parte. Dice, la visión celular es un proceso de relaciones entre el líder y sus discípulos. El principio lo dejó establecido el Señor Jesucristo mediante su ejemplo con los discípulos. Desde el mismo instante en que los seleccionó, se preocupó por permanecer con ellos mucho tiempo, como a propósito de conocerlos y formarlos, y que ellos lo conocieran plenamente. El éxito del ministerio de Jesús radicó en la disposición que tuvo para mantenerse en contacto permanente con el Padre a través de la oración. ¿Cuál fue el éxito de Jesús? La comunión con el Padre a través de la oración. Y también él en el sostenimiento de una relación de amistad y compañerismo incondicional con sus discípulos. Por esta razón ellos pudieron beber del Espíritu que moraba en él y contar con autoridad suficiente para continuar con la visión. Entre el Señor y sus discípulos hubo el mismo sentir. Esta unidad fue testimonio para el mundo. O sea, no solamente hubo una disposición de Jesús de invertirse en sus discípulos, de tener cercanía y vínculo con sus discípulos, sino que había una disposición de los discípulos para tener vínculo con su líder. ¿Me entiende? Es difícil, hermano, escuche, lo digo como pastor, es muy difícil pastorear a gente que no quiere ser pastoreada. Es muy difícil formar a gente que no quiere ser formada. Es muy difícil instruir a personas que no quieren ser instruidas. Los discípulos estuvieron abiertos a una instrucción y a un vínculo, así como lo estuvo Jesús. Por eso ellos aprendieron bien de su maestro. Entonces, cuando una persona se cierra a la instrucción, pero también se cierra al vínculo, no recibe, ¿me entiende? Y eso lo veo mucho, hermano,
no solamente en la iglesia en sí, sino en los grupos de célula. Entonces las personas por lo regular, cuando se cierran a esto, no crecen. ¿Por qué? Porque finalmente se quedan con sus propios argumentos. No, es que esto es así y a mí no me van a decir. Yo no tengo por qué andar diciéndole esto al pastor o a la pastora, yo no tengo por qué. Es muy complicado cuando la gente no se deja pastorear, ¿me entiende? Que las personas no reciben. Por lo regular se quedan con sus argumentos, que muchas veces son argumentos que no son vigentes y que están cuadrados o simplemente equivocados, ¿me entiende? Es importante tener una disposición para recibir, para ser instruidos, para ser capacitados, para ser ministrados, hermano, para ser aconsejados, ¿me entiende? Hay gente que no permite eso en su vida y es gente que nunca experimenta cambios en áreas de su vida porque dice, solo Dios y yo, ajá, entonces pintó al pastor para que nomás estuviera ahí delante de ti, para que te predicara bonito, ¿verdad? Para que te predicara bonito y tú lo vieras y ya. No, hermano, por algo dejó Dios líderes de la iglesia. Por algo los dejó, ¿me entiende? Y no los dejó para que nosotros nos cerráramos a lo que Dios quiere hacer a través de nuestros líderes, ¿me entiende? El modelo lo puso Jesús. Incluso, hermano, los líderes de la iglesia primitiva, ahí podemos ver la relación de líderes y ovejas, la relación de maestros y discípulos, ¿me entiende? ¿Cómo era el comportamiento del maestro y cómo era el comportamiento del discípulo? El discípulo, hermano, era alguien que aprendía de su maestro, que honraba a su maestro, que respetaba a su maestro y que tenía un corazón dispuesto para recibir lo que Dios quisiera hacer con su vida. ¿Me entiende? Es bien difícil encontrar corazones así. Y más en esta temporada donde hay un golpe directo del infierno hacia la autoridad del pastor y del líder, porque ahora todo es manipulación, ahora todo es querer manipular. Y sí es cierto, hay líderes manipuladores, es verdad. Hay líderes que edifican su propio reino, es verdad. Pero no por eso vamos a anular principios de la Biblia. Y hoy, como está ese golpe, ese proceder, lamentablemente en algunos líderes, hermano. Y ahí se quieren agarrar muchos para anular principios. Pero déjame decirte, el mal comportamiento de otros no anula principios bíblicos. Dices, no se me agarre de ahí, manito lindo, ¿eh? Y no le ande dando me gusta ahí en Facebook a gente, hermano, reprobada de la mente, ¿me entiende? Tengamos cuidado, porque por algo Dios estableció principios. Por eso asegúrese de permanecer sano y de estar en un lugar sano. Y se lo digo aún aquí, ¿me entiende? Que el día que usted de veras no vea un lugar sano, aún huya. Pero no ponga de pretexto su rebeldía para irse. Porque primero Dios, aquí, hermano, vamos a seguir amando al Señor. Y vamos a seguir amando esos principios. Y nos debemos a Dios antes que a la gente. Entonces, lo establecido en la Biblia, hermano, no se negocia. Aquí está. Entonces, ¿en dónde me quedé? Mire, ya hasta me perdí. Bueno, el mismo espíritu de unidad que reinó entre Jesús y sus discípulos es el que debe caracterizar a líderes y discípulos hoy en día. El tema de esta lección debe dar algunas pautas para lograrlo. Vamos a ver, dice, número 1, la importancia de la unidad. La unidad de pensamientos, sentimientos y compromiso en las características que refleja la solidez de un equipo, ¿verdad? Lo leí muy corrido y creo que le di la mala interpretación aquí, lo voy a volver a leer. La unidad de pensamientos, sentimientos y compromiso en la característica que refleja la solidez de un equipo. La victoria en un equipo de fútbol, por ejemplo, está fundamentada en la cohesión de criterios y acciones de todos los jugadores, ¿verdad? Por ejemplo, si en un equipo de fútbol, que yo solo veo el fútbol por misericordia a mi esposo,
No me gusta, ¿verdad? Pero por amor a mi esposo, ahí de repente hago como que veo. Ah, no es cierto. Pero sí he visto que para que haya éxito en un equipo de fútbol, todos deben tener la misma visión. Y cada uno debe respetar su posición. Y el que no la respeta, en vez de colaborar, hermano, en vez de lograr en unidad las cosas, echan a perder las cosas. ¿Usted ha visto cómo se comportan esos jugadores que parece que nada más son ellos? Se puede ver, usted, mire, yo a veces por eso observo. Yo a veces digo, Dios bendito, ese parece que está solo en la cancha, ¿verdad? Piensa que está jugando solo. O sea, no colabora con los demás en estar unido en la posición que le toca. Cuando esto es todo lo contrario, hermano, echan a perder las cosas, ¿me entiende? Mire, recuerdo un caso, no, a lo mejor yo lo supe después porque me contaron el testimonio. Y parece que he oído hablar de ese futbolista, uno que se llamaba Hugo Sánchez. Ajá, bueno, en una ocasión a él, no a él, ¿verdad? Sino que a su equipo creo que le tocó tirar penales. Y no le tocó a él tirar, ¿verdad? Le tocó a otro, porque a otro fue el que le dieron la asignación. ¿Y qué cree? Cuando silbó el árbitro y el otro iba a patear, se adelantó Hugo Sánchez y tiró él el penal y lo falló. Desde entonces le dijeron Ego Sánchez en vez de Hugo Sánchez, ¿verdad? No sé si los hermanos que tienen más años que yo se acordarán de eso, si les gustaba el fútbol, ¿verdad? Pero ese tipo de personas no colaboraban en la unidad del equipo. Al contrario, echaban a perder, ¿verdad? La unidad porque no respetaban incluso su asignación que tenían. Entonces, aún en el fútbol, hermano, si no hay unidad, truena la cosa, ¿verdad? Entonces, con más razón en una célula, con más razón en la iglesia, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar al que sigue. Estar en unidad y en el mismo sentir es reflejo de madurez espiritual. Le voy a decir algo. En la iglesia donde los más son maduros, es una iglesia donde hay unidad. Pero en una iglesia donde los más son carnales, ¿sabe qué es lo que más hay? División. Entonces, la unidad es una señal de madurez. Dice aquí, número 2. Primero es importancia de la unidad, ¿cierto? Y luego es forjar a los mejores. Una personal responsabilidad del líder. Forjar a los mejores. Esta es una responsabilidad del líder, una personal responsabilidad del líder. El líder debe mantener una excelente relación con sus discípulos, valorándoles como personas y atendiendo a sus necesidades. Esto lo motivará a crecer. Los siguientes factores importantes vamos a ver para alcanzar el propósito, ¿sale? Entonces, dice aquí que es una personal responsabilidad del líder forjar a los mejores. ¿Por qué utiliza esta frase? ¿Por qué, hermano? Porque se trata de invertirnos y hacer líderes que sean para el reino de Dios, líderes efectivos, líderes eficaces. Por eso habla en este sentido, ¿verdad? Porque esa es nuestra responsabilidad. ¿Qué estamos haciendo aquí? Diga conmigo, formación. Esto es formación. Esto es parte de la formación. Porque esto nos instruye y nos enseña la importancia, por ejemplo, de ser formados, de ser forjados, ¿verdad? De ser gente o discípulos con corazones enseñables. Dice aquí, factores importantes dijimos para alcanzar el propósito.
Primer punto, enséñeles a crecer. Los discípulos crecen en gracia, conocimiento de autoridad espiritual a través de un proceso de enseñanza impartido por el líder, quien debe instruir a los miembros del grupo de la misma manera que un padre instruye a sus hijos. Debe contar con una motivación permanente para el crecimiento, siendo él mismo un ejemplo. Nosotros, hermano, instruimos a otros no solo con nuestras palabras, sino también con nuestro ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué estamos dando estas lecciones? Porque nosotros creemos que cada uno de ustedes es un líder potencial. Es un líder en potencia, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros tendremos la responsabilidad de enseñar a crecer a otro, de impulsarles a crecer a otro. Yo siempre le digo al Señor esto, Señor, porque esa es la parte que yo creo que es mi propósito. Yo le digo a Dios, yo quiero inspirar a otros a que estén cerca de ti. Yo quiero inspirar a otros a que sigan en tu camino y no se pierdan. Quiero inspirar a otros a que te amen. Esa es mi labor y eso es lo que yo quiero hacer cada día de mi vida. ¿Me entiende? Entonces, es por eso, hermano, que luego los ando invitando a ayunar. Ayunemos, porque no nos gusta ayunar, ¿verdad? No, hay gente que no es que no le guste, no puede, pero hay otros que no les gusta ayunar y que no les gusta madrugar para orar, ¿verdad? Entonces digo, Señor, en el nombre de Jesús, esa es nuestra labor, jalemos a la gente, no quiere, jalémosla, llevémosla, instémosla, inspirémosla a que quieran buscar más del Señor. Entonces, esa es nuestra labor, yo le digo al Señor, esta es mi labor. Yo quiero que la gente, sé que el Espíritu hace la labor principal, pero yo soy un instrumento. Y así que yo le digo, Señor, esa es mi labor, sé que ese es mi propósito. Entonces, ese debe ser el sentir, hermano, de cada líder. Enseñarles a otros a crecer en el camino de Dios, a estar cerca del Señor, ¿verdad? Esa es nuestra labor. Y el día que usted sea líder, hermano, ese debe ser su deseo, que otros crezcan y enseñarles a amar al Señor y a crecer en el Señor a otros, ¿verdad? Dice aquí el apóstol Pablo en Filipenses 3:8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Un hombre que se invirtió en otros, ¿me entiende? Y que estuvo dispuesto a soltar, hermano, para ir hacia adelante y ser bendición a otros. Dice, seguimos leyendo, forme líderes ejemplares. Los líderes y discípulos, dice, los líderes y discípulos brillantes son los que forman iglesias brillantes. Las personas llegan a la iglesia como rocas y el líder tiene compromiso y desafío de moldearlos y pulirlos para ser diamantes, ¿verdad? Todos llegamos en bruto, ¿verdad? Dijera la profeta Cecilia, embrutecidos, ¿verdad? Cada uno de nosotros llegamos en bruto, pero a través de forjarnos, de moldearnos, es como cuando se forja y se pule un diamante, ¿verdad? Entonces, como le decía, nuestros líderes colaboran en esa formación, hermano. Entonces, gloria a Dios por aquellos que tenemos esta disposición del apóstol Pablo. Mire, hermano, si alguien sabía y tenía conocimiento, era el apóstol Pablo. Dice, instruido a los pies de Gamaliel, un maestro de maestros de aquella época. Pero dice, lo que tenga que soltar, lo suelto, para ganar el conocimiento del Señor. Ese es, hermano, el sentir y la disposición que debemos tener todos, ¿verdad? Dispuestos a aprender y también dispuestos a desaprender, porque algunas cosas las aprendimos mal, hermano.
Las aprendimos mal. Las aprendimos en el tiempo en el que la iglesia estaba encajonada en 4 paredes, en donde el que usaba pantalón se iba al infierno, aunque fuera un chismoso, la que usaba faldas iba al cielo. O sea, no es así. Te enseñaban más a cuidarlo de afuera. Y no digo que está mal usar falda, está bien usar falda y vestido largo, es bonito. Pero lo que uses, úsalo con decencia, ¿me entiende? A lo que voy es esto, hubo cosas que las aprendimos no de Dios, sino del hombre. Muchas cosas fueron enseñanzas de hombre. Y no menosprecio, hermano, la labor que los que estuvieron antes que nosotros hicieron. No, hicieron un muy buen trabajo. Solo que algunas cosas, hermano, sí las aprendimos mal. Fue algo que no venía, muchas cosas no venían de Dios. Así como hoy debemos cuidarnos, porque muchas cosas de hoy no vienen de Dios. Escuché, aún en esta temporada hay muchas cosas que no vienen de Dios y que debemos cuidar de siempre aprender, estar dispuestos a aprender todas aquellas cosas que vienen de Dios, pero también estar dispuestos a desaprender todas aquellas cosas que no vinieron de Dios. A permitir que el Espíritu Santo sea el que nos abra nuestro entendimiento y estar dispuestos a ser enseñados, ¿verdad? Entonces dice aquí, vamos a ir a lo que sigue. Estamos para hacer diamantes, instrumentos en las manos de Dios. Pablo se preocupó por este aspecto a cambiar de posición a fin de lograr la transformación de las personas. Dice, por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. El líder tiene que estar dispuesto a servir a sus discípulos. Quien no esté dispuesto a servir, no puede ser servido. Es como le dije, quien no puede ser un buen segundo, no puede ser un buen primero. Hermano, hay personas que quieren ser líderes porque quieren que los demás sigan sus órdenes. Hay gente que quiere ser líder solo por tener una posición por encima de los demás, solo por el nombre, cuando en realidad el líder está para servir a los discípulos, para enseñar a los discípulos. Para eso está. Entonces, hay que entender que el que quiera ser líder es porque quiere servir, es porque quiere darse a otros, es porque quiere dejar de tener tiempo para él para dárselo a otros. Eso es el liderazgo. Eso es, hermano. No es posición, es servicio. Dice aquí, guíelos al éxito. Es el líder el que da dirección a los discípulos para que tomen conciencia que el éxito no está destinado para unos cuantos, sino que hay que luchar para alcanzarlo. Llevar al equipo de discípulos al éxito consiste en guiarlos a ganar a otros a través de un trabajo de cooperación, evitando celos y competencia. ¿Usted cree que haya celos y competencia de repente? Sí. A veces hay celo y competencia, ¿verdad? ¿Y por qué a mí no me llamaron y a este sí? ¿Y por qué a mí no me posicionaron y a este sí? ¿Verdad? ¿Y por qué no me invitaron a mí y a aquel sí? ¿Verdad? ¿Y por qué esto y por qué? No, hermano. Creo que debemos entender que esto no es una lucha por posiciones ni por reconocimientos. Es servir a Dios, ¿verdad? Si tú estás peleando el por qué ponen a otros y el por qué toman en cuenta a otros, entonces analiza tu corazón. Porque cuando te hace ruido eso, es porque hay motivaciones incorrectas. Cuando una persona está peleando el por qué a otros sí y a ti no, debes analizar tus motivaciones, porque son incorrectas. Cuando eso pasa es porque hay algo incorrecto en el corazón. Y también debes preguntarte, ¿por qué a mí no? Sí, pregúntatelo. A lo mejor es por eso, ¿verdad? Porque precisamente la actitud demuestra
que hay una motivación incorrecta. Finalmente, cuando uno ama a Dios, hermano, no espera que le den posición o reconocimiento. Simplemente uno sirve. Sirve. Uno se da a Dios. Que a otros lo posicionaron antes que a ti. ¿Cuál es el problema? Aquí lo importante es que el reino avance. Todo tiene su tiempo. Un día te tocará a ti. Un día te llamarán a ti. Un día serás tú. Un día. ¿Verdad? Un día serás tú el que a lo mejor, si es reconocimiento lo que buscamos, nos reconozcan. A lo mejor un día vendrá. Pero no se trata de eso. Esas son motivaciones incorrectas. Cuando empezamos a estar con desacuerdos en nuestro corazón por ciertas preferencias, analice su corazón. Porque hay algo incorrecto ahí. Hay algo que no procede de Dios. Y siempre lo he dicho, hermano, que cuando ese tipo de cosas le quita la paz a nuestro corazón, sí debemos analizar qué nos mueve. Yo se lo paso al costo, porque cuando a mí me ha hecho ruido algo así, volteo a ver por qué, ¿verdad? Y casi siempre tiene que ver más conmigo que con otros. Vamos a seguir leyendo. Dice, enséñeles disciplinas espirituales. La mayor dimensión de crecimiento en un grupo se da en el plano espiritual. De modo que el líder tiene que crecer en tal sentido, ¿verdad? Aprendiendo disciplinas que luego habrá de enseñar a quienes les rodean, ¿verdad? Imagínense, queremos ser líderes, pero no oramos. ¿Cómo le vamos a enseñar a nuestros discípulos a orar si ni oramos, verdad? Queremos ser líderes y no ayunamos. ¿Qué les vamos a enseñar a los demás si no podemos ni hacerlo nosotros? Entonces, hay que aprender las disciplinas espirituales para poder impartirlas a otros, ¿verdad? ¿Qué más? A ver. Dice, las disciplinas de Dios no son gravosas porque no producen esclavitud, sino plena libertad. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermano, no nos vamos a morir porque ayunamos. Créame, hay más probabilidades que se muera si sigue tomando coca, a que si se muera porque ayuna. ¿Me entiende? Perdone, solo un ejemplo. ¿Verdad? Sí, porque hay personas, hermano, que, uy, ¿para qué mandaron el mensaje a la célula? Ahora ya me acordaron, tengo que ayunar. ¿Cuántos se enojan cuando les avisan que hay que ayunar? Gracias por tu sinceridad, hijo. Pero hay quienes se enojan, hermano, porque se trata de ayunar y orar. ¿Cómo es posible? No, tenemos que ayunar y orar. Son las disciplinas básicas de un creyente, ¿verdad? Entonces tenemos que inspirar a otros a hacerlo. Dice aquí, hablando del liderazgo, especialmente en célula, cree un ambiente que atraiga a otros. El ambiente en el que el líder se desenvuelve con sus discípulos debe estar cargado de motivación suficiente para que otros se involucren en el liderazgo. Es decir, yo tengo que inspirar a otros para que se involucren. Hermano, esa es mi labor como líder. Entonces tenemos que tener la capacidad de involucrar a otros. Dice, el líder y su grupo deben contar con recursos y estrategias que faciliten sus proyecciones personales y ministeriales. Dice Hechos 5:14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Desafíelos como un gran modelo de crecimiento. La visión celular no admite los esquemas del conformismo. El líder debe relacionarse con sus discípulos a través de grandes desafíos, metas ambiciosas que permitan aprovechar el inmenso potencial de cada persona. El nivel más alto de liderazgo es el que se mueve con gran autoridad espiritual. Dice aquí, Hechos 5:16, y aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén
trayendo enfermos y atormentados, espíritus inmundos, y todos serán sanados, ¿verdad? Desafiarlos, ¿verdad? Al crecimiento, al modelo que tenemos de crecimiento, a través del respaldo del Espíritu. Dice aquí, ¿verdad? Que el modelo no admite los esquemas del conformismo, es cierto. El modelo está para crecimiento. Solo falta motivación, tal vez fe más que motivación, pasión por las almas. Eso es lo que nos hace falta. Dice, era autoridad espiritual, el crecimiento y autoridad espiritual. Un alto nivel de liderazgo se caracteriza por el dominio de la visión. No hay liderazgo sin visión, como tampoco hay visión sin liderazgo. La visión es importante. El apóstol Pablo llegó a dominar plenamente la visión de Jesús. Y dice, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. Me imagino que cuando compartía el apóstol Pablo, más de uno se ofendía. Y que hay gente que se ofende, hermano. Se ofende cuando uno le predica y le cae el saco, se van enojados de aquí. Entonces imagínense cuando el apóstol Pablo, no, el apóstol Pablo lo apedrearía a la iglesia moderna, lo apedrearía, lo mandaría lejos, ¿verdad? Le cerraría las puertas antes que viniera a predicar. Porque cuando dice, aunque soy tosco en la palabra, habla de que el apóstol Pablo cuando compartía, aludía, pero no en el conocimiento. Dice, soy tosco en la palabra, pero no en el conocimiento. O sea, tenía su manera de compartir, así como incomodadora, pues. Qué bueno que nos incomoden, ¿no le parece? No le gusta mucho, ¿verdad? Sí, a veces no nos gusta, pero yo prefiero que me incomoden a seguir estando igual, ¿verdad? Así es de que el apóstol Pablo tenía bien clara la visión y la iba a llevar a cabo, aunque los demás se ofendieran, ¿verdad? Dice aquí, los discípulos deben saber también que un alto liderazgo es el que puede reproducirse en otros. La visión en que usted esté involucrado tiene una unción de multiplicación definida. Y es cierto, hermano. Algo que creemos y hemos visto es que Dios nos respalda por su misericordia. Sí lo puede ver. Sí puede ver que aunque somos pequeños, no hablo de mi esposo y de mí, hablo de amada Bethesda Renuevo, no hablo de nosotros. Que aunque somos pequeños, Dios nos respalda y Dios prospera lo que emprendemos como iglesia. ¿Sí se ha dado cuenta? Porque Dios está con nosotros y su unción está aquí. Eso quiere decir que si usted trabaja en un equipo o emprende una célula, va a crecer. Porque la unción de Dios está aquí. Va a crecer. Entonces, eche para adelante en el nombre del Señor y aprenda estos sencillos consejos de la Escuela de Obreros. Dice aquí, ¿tiene usted personas que ha ganado o está adoctrinando, discipulando en este caso? ¿Verdad? Si la respuesta es sí, escribe, ¿verdad? En tu libro de lo que hiciste aquí en clase, hermano, qué cosas estás poniendo en práctica. Especialmente, describa cómo es su relación con ellos. Si usted tiene a alguien al que está discipulando o si usted tiene un líder, ¿cómo es su relación con su líder? Y analice de acuerdo a lo que vimos en la lección. Como miembro, ¿estoy en movimiento? Como miembro, ¿soy alguien que está vinculado para crecer y para aportar? Y escríbalo, así de sencillo. ¿Sale? Póngase de pie, vamos a orar. Así es de que los asesores hay que checarlo de la tarea. Hay tarea, me parece que en el primera y en la segunda. ¿Sale? Para que lo tomen en cuenta, por favor. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo en Escuela de Obreros. Gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, por instruirnos. Amado Señor, aquí estamos. Gracias por incluirnos en tu reino. Somos piedras vivas, Padre, que edifican una casa espiritual. Danos la gracia de ser gente que transmita vida, que instruya a otros y colabore en la formación de otros. Usa nuestras vidas. Gracias por instruirnos, porque tu palabra nos instruye. Tu palabra nos capacita. Que tu Espíritu Santo siga formando nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos, hijos. Dios les guarde. Nos estamos viendo. Dios guarde a todos.